vamos a tratar un tema. Hemos visto cómo tratar a aquellas personas que son religiosas, a aquellas que no tienen interés. Hoy vamos a hablar un poco de cómo tratar o cómo considerar algunos textos, pasajes o ideas sobre aquellas personas que son escépticas. Quizá el grupo más generalizado con el que nos encontramos a menudo es el de las personas que de manera directa nos dicen que no creen, ¿verdad? Normalmente en nuestras conversaciones nos dicen que no creen en nada o que dudan de la existencia de Dios. Según una de las últimas estadísticas, aquí en España, 4 de cada 10 personas se declaran ateas o agnósticas o indiferentes ante la religión. 4 de cada 10. Pero esta proporción aumenta entre los jóvenes de 18 a 34 años, aumenta casi a un 60%. Esa es la realidad. Estos son números crecientes, además. Esta es la realidad, por lo menos en nuestro país. Es una realidad que no podemos cambiar. ¿O sí? No sé. Pero que es una realidad con la que nos tenemos que confrontar cada día y a la hora de hablar del Evangelio con otras personas. Y no tenemos más armas que la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es esa espada de doble filo, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que podemos darle muchas vueltas, podemos estudiar mucha filosofía, que puede estar muy bien, o estrategias, pero nuestra arma principal es la palabra de Dios. Normalmente se dice que una persona es escéptica en lo espiritual porque desconfía, y quedaros con esta palabra, desconfía de ideas o creencias en todo lo que tiene que ver con asuntos espirituales o religiosos, ¿verdad? ¿Verdad que esa desconfianza la notamos, ¿no? Cuando hablamos a ver, que hay una reacción, como en una vez estaba escribiendo, ¿no? Como una especie de sarpullido espiritual que la gente salta. En realidad, este concepto del escepticismo tiene su origen no hace demasiados siglos, aunque sí viene desde las filosofías griegas, ya se hablaba sobre estas cosas. Pero fue en el siglo XIX cuando se apareció esa palabra que es agnóstico, el agnosticismo. Normalmente el agnosticismo es una postura filosófica que sostiene, en general, y muy resumido, sostiene que el hombre es imposible de llegar a conocer a Dios, de conocer su naturaleza y su revelación. Y esta postura, que nosotros la podemos palpar en muchas personas, quizá nosotros antes éramos así, no lo sé, esta postura implica que los seres humanos no pueden conocer o descifrar cuestiones que son trascendentales, que son importantes, de metafísica, del espíritu, del alma. Vendría resumido con una frase que conocemos muy bien de la Escritura, esa frase que podría encajar en esa manera de pensar, que es la de Tomás. La frase aquella de Tomás, si no veo, no creo, ¿no? Y este agnosticismo está muy enraizado en la conciencia de muchas personas. Hay una diferencia, por hacerlo muy sencillo, entre un agnóstico y un ateo. El agnóstico, en un sentido, como he dicho,
básicamente duda de la posibilidad de conocer a Dios, mientras que el ateo directamente dice no creer en Dios. Va más allá de esa duda. Algunos de los agnósticos más conocidos, hay una lista larga desde el siglo XIX para aquí, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Darwin, Charles Darwin, el padre sabéis, del evolucionismo y de la evolución de las especies. Pues fijaos cómo estas personas han dejado una huella tan importante en la humanidad que muchas personas imitan o intentan creer lo que esas personas han estado diciendo o enseñando o intentando de convencer a otros. Nosotros no vamos nunca ni queremos con argumentos humanos convencer a nadie, sino lo que sí que disponemos son de algunos pasajes de la Escritura que nos pueden dar alguna pista a la hora de hablar con personas de este perfil. Y eso es lo que vamos a ver ahora muy brevemente. Y es un tema que no se agota, no se agota. Así que acudimos a la palabra de Dios para buscar y entender todas estas cosas. Esto iba y ya no va. Iba y ya no va. Como decía, no queremos convencer con argumentos ni con ideas propias, sino a partir de las Escrituras. Vamos a ver tres tipos, básicamente, tres tipos de escépticos. Y el primero, aquellos que se burlan, que simplemente se burlan. Ahora, ya está, gracias. Quizá la burla no sea lo más abundante, pero sí es una actitud de rechazo frontal, y eso sí que lo notamos. Es un tipo de escepticismo que en realidad no desea conversación y usa como tapaderas o excusas sus propios pecados. Suelen ser personas espiritualmente hablando superficiales. Realmente no han meditado, no piensan bien las cosas, ni quieren dedicar sus pensamientos o su tiempo a hablar de estos asuntos. Y dicen, no, yo dudo de todo eso, yo no creo. Y muestran esa desconfianza que decía antes, ¿verdad? Hay una desconfianza en lo que tú le estás o intentas compartir. Sin esperar demasiada reacción, ¿qué podemos hablar con estas personas? Bueno, una de las cosas que, y repito, vamos a ir a la palabra de Dios, una de las cosas es lanzar un dardo a su conciencia y podemos iniciar una conversación compartiendo, por ejemplo, este texto, que lo conocemos bien. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Aquí ya los colaboradores que tenemos aquí en esta tarde, podéis echar una mano, por favor. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, Fernando, ¿cómo vamos a empezar a saco con un texto como este? Pues hay que soltarlo, hay que soltarlo. ¿Quién lo lee? ¿Tú lo puedes leer, por favor? Sí, eso pasa con el ventilador aquí. 1:18, sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Si la persona reacciona a esto, dice, realmente es que es locura, lo que me estás leyendo, lo que me estás diciendo es que para mí el Evangelio es una locura. Lo que dice la Biblia es una locura. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que precisamente reafirmar, efectivamente, tienes razón, para ti es una locura, es que tienes razón, que el Evangelio es una locura, pero fíjate, además,
Dice que para lo que es una locura se pierden por toda la eternidad. Entonces, si es necesario, aprovecharemos y podemos compartir otro texto, otro pasaje, si nos dan la oportunidad, que está en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 y el 4. Puedes pasar por aquí. Pero sí, nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que pierden está encubierto. Sí, sigue. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya te sale hasta el inglés, ¿eh? Imagine. Sí. Imagine. Pues le podemos decir, sí, realmente es una locura porque está encubierto. Para ti está encubierto. Dice, ¿ves lo que dice la Biblia misma? Está diciendo que el Evangelio está encubierto, pero dice entre los que se pierden. Y habla entonces, del Dios de este mundo. Claro, no vamos a entrar en todo el detalle del Dios de este mundo, de Satanás y tal, pero sí que el efecto, la causa es que dice que ha cegado el entendimiento, la mente. Es como si estuvieras ciego y no puedes ver más allá. Y es normal, es locura, está todo encubierto para ti. Y además, fíjate, en 1 Corintios 2:14 le estamos dando la razón, porque es que tiene razón, que el Evangelio es una locura para este escéptico que intenta así un poco quitarle importancia y decir, no, yo no creo, no, desconfío. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Vale? Es una locura. Así que no es de extrañar que te parezca que el Evangelio es una locura, porque es que no lo puedes entender espiritualmente. Y el hecho de que Dios está diciendo de que si no lo entiendes y no lo quieres entender, eso tiene unas consecuencias que dice que está perdido por toda la eternidad. Por tanto, ese es el destino, lo podemos decir claramente, ese es el destino de todos los que no conocen a Dios. O todos los que están rechazando a Dios dicen que no lo conozco, pero si insistes en eso, el destino es esto. Así que este mismo escepticismo te lleva a no querer escuchar las palabras de Dios. ¿Sí? Podemos decir claramente, con todo amor y todo cariño, ¿no? Claro, es que como para ti es una locura, no tienes la actitud de escuchar las palabras de Dios. Y fijaos lo que le decía el Señor Jesús, fíjate lo que le decía el mismo Jesús a los escépticos que le escuchaban y no querían hacerle caso, no querían creer en él. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Juan 8, 47. Ho tens en català? Sí. Llegeix, sisplau. El qui és de Déu, escolta les paraules de Déu. Però vosaltres no les escolteu perquè no sou de Déu. Molt bé. Es que es lógico, el que es de Dios está atento a la voz de Dios y el que
el que vosotros, en este caso con quienes estaba hablando y que no eran escépticos, no creían lo que decía Jesús o quién era Jesús, pues no podían ser de Dios. Y es normal que tú, siendo un escéptico, una persona que desconfía, no entienda nada ni quiera escuchar. Pero a lo mejor no puede seguir más allá esta conversación con este tipo de personas, pero por lo menos que oiga que en la palabra de Dios se le reconoce que hay personas así, que están rechazando. Eso a lo mejor nos puede llevar a pasos mejores y más positivos, ¿no? Pero qué menos que hacer este retrato, este perfil para este tipo de personas. Pero también es cierto que nos encontramos con escépticos que son sinceros, que han reflexionado o reflexionan o que leen, que analizan las cosas. Frente a estos otros que son más frívolos, por decirlo de alguna manera, que rechazan el mensaje, que utilizan excusas sin argumentos ni reflexión, están también aquellos que sinceramente desean conocer la verdad. Es que yo quisiera, no lo entiendo, pero yo quisiera. Con ellos, con este tipo de personas, de manera especial, yo creo que hemos de ser muy sensibles y estar atentos a sus inquietudes. Puede incluso que crean de manera sincera ciertas verdades espirituales, puede creer en algunas partes de la fe cristiana incluso, o puede tener una cierta certeza de la existencia de un ser supremo, o incluso pensar de que hay un más allá después de la muerte, ¿vale? A ellos tenemos precisamente que dirigir preguntas bien concretas. Y ahora lo que voy a compartir con vosotros son algunas preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedes creer? Una pregunta concreta. ¿Qué es lo que no puedes creer? La respuesta concreta nos va a poder dar un punto de vista para hablar, para seguir esa conversación y desarrollar nuestra propia presentación del Evangelio. A ver, ¿qué es lo que no puedes creer? ¿Y qué puede decir la persona? No puedo creer que Jesús hiciera milagros, por ejemplo. No importa lo que diga, la barbaridad o la idea que tenga, ¿no? No importa. La cosa es que empieza a pensar y a reflexionar. ¿Qué es lo que no puedes creer? Otra pregunta es, bueno, pero ¿por qué no puedes creer? ¿Por qué no puedes creerlo? Hombre, porque eso es imposible, porque, yo qué sé, porque si no es algo que se pueda comprobar científicamente, no sé, cualquier respuesta de estas, ¿no?, que pueden dar. Pero es una manera de autorreflexionar que puede llevar a la persona a ese punto en el que toma conciencia de que su duda acerca de Dios, su duda posiblemente no tiene base alguna. Y le hacemos preguntas para que empiece a pensar de verdad. De acuerdo, podemos decir, sí, tú vives.
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Solo basta mirar el firmamento, basta mirar los cielos. Seguramente que el escéptico ateo no sepa nada de las estrellas ni del firmamento, a lo mejor nosotros tampoco, pero sí que podemos decir o hablar de la grandeza, de los maravillosos movimientos de las galaxias y mencionar la necesidad de un creador maravilloso que dé respuesta a todo esto. Y para acabar esta presentación podemos recordar también otro texto muy conocido, Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Tú busca Romanos 6, 23. El Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Acordaos lo que decíamos al principio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y ahora este salmo nos recuerda que aquel que niega la existencia de Dios es necio, es loco. Por lo tanto, es lógico. El Evangelio es una locura. Es una locura. Porque mientras estás negando a Dios, todo esto para ti es una locura. Pero el Evangelio es dar precisamente respuesta a tu propia ignorancia, locura, como lo fue para mí, como lo es para millones de personas. Lo único que podemos decirle, si está dispuesto a escuchar un poquito más, es que se está perdiendo la mayor bendición para su vida actual y para toda la eternidad. Y dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, en definitiva, debes escoger entre las consecuencias del rechazar a Dios, del pecado que te lleva cada vez más a estar más lejos de Dios, por toda la eternidad incluso, o recibir el regalo, el don de la vida eterna. Y es cierto, aquí entra la fe, aquí entra la fe. Y acabaríamos con ese otro versículo que hemos dicho en otras ocasiones, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está la clave, ahí está la clave. El que se acerca a Dios crea que le hay. Bueno, pero si es que yo no creo que le hay, que haya Dios, acércate. Acércate. Da unos primeros pasos y nosotros, como ayudadores de esos pasos, tenemos la palabra de Dios que podemos mostrar algunos pasajes como estos que hemos considerado. Bueno, vamos a acabar aquí. Es un tema que no se acaba nunca, y ahí estamos viendo estas semanas estamos viendo muchos pasajes y no vamos a convencer a nadie, ni debemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence, y el convence de pecado, de justicia y de verdad. Y nosotros lo único que podemos hacer es hablar la verdad, proclamar la verdad. Mira lo que dice aquí. Claro, no todo el mundo tiene las ganas, la atención de estar escuchándote o escuchar un rato tranquilamente, andando por la calle o en autobús. Bueno, es difícil. Pero quizá especialmente pensando en personas que queremos, que amamos o que conocemos, pedirles un tiempo. Podemos hablar y dar oportunidad a compartir algunos de estos pasajes.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?